Y ahora, hoy, vamos a hablar acerca del bautismo de Juan el Bautista. Ese es nuestro tema del día de hoy, el bautismo de Juan el Bautista. Entender que a él se le dio este apellido, por así decirlo, esta connotación de bautista, por el hecho de lo que él realizaba, pero no porque él hubiera inventado el bautismo. ¿Sí? Muchos han creído que Juan el Bautista es el inventor del bautismo, pero como hemos podido estudiar, fue Dios quien estableció desde la ley el tevilá o el bautismo. Recordemos que en el Antiguo Testamento era sombra de lo que vendría. Como hemos visto, en la cultura hebrea existen los mikveh, que son bautisterios para las diferentes ceremonias de purificación. Estos mikveh están en el templo, pero también algunas casas de personas pudientes o en comunidades organizadas o familias sacerdotales se encuentran estos mikveh. Los arqueólogos inclusive han encontrado decenas y decenas de mikveh en antiguas ciudades, en las comunidades de Qumran, por ejemplo, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. ¿Sí? En estas comunidades de Qumran se han encontrado también en la casa de Yosef Cayafá, que es lo que en la Biblia conocemos como Caifás, el sumo sacerdote que estuvo implicado en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Se encontró en su casa un mikveh, o sea, un lugar de purificación. Él tenía su propio bautisterio, por así decirlo, para hacer sus ceremonias. Ahora bien, si ya existían los bautismos en la época de Juan, ¿qué era lo novedoso entonces? Porque nosotros diríamos, el pueblo de Israel, o yo creía anteriormente creía que en el pueblo de Israel no habían bautismos, y que el bautismo era algo nuevo, algo novedoso para el pueblo cristiano, y no es así. Si estudiamos, no es así. O sea, ya existían los bautismos antes de Juan el Bautista, e inclusive lo elevaban, el solo hecho de ir a lavarse las manos para ellos ya era una purificación, era como un bautismo para ellos, ¿sí? Y ustedes ven que critican a los discípulos del maestro porque comían con manos sucias, ¿sí? Y entonces el Señor les dice, no, es que ustedes elevan las tradiciones humanas, las tradiciones de los ancianos las elevan como si fueran doctrinas o la palabra de Dios, y nada tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué era lo novedoso de Juan? Si Juan estaba haciendo algo que ya era conocido en el pueblo. El bautizar a alguien no era, por eso no era nuevo, por eso no lo acusan a él, ¿no? Y cuando el Señor Jesús pregunta que el ministerio de Juan o lo que estaba haciendo Juan, ¿quién se lo había dado? Si el Señor o los hombres. Y todos quedaron callados, porque decían, si decimos que el Señor, entonces nos va a decir, ¿y por qué no le creen? Y si decimos que los hombres, el pueblo se nos va a venir encima porque van a decir, profeta es. Entonces ahí estaban en esa discusión tan tremenda. Entonces, ¿qué era lo novedoso? Lo novedoso de Juan no era el rito en sí mismo, sino que se hacía, sino porque el por qué se hacía el rito. O sea, el porqué del bautismo. Juan hacía su bautismo porque decía que el Mesías estaba a las puertas, y el arrepentimiento nacional de todo Israel era uno de los requisitos necesarios para entrar en la era mesiánica. O sea que lo novedoso no era, venga bautícese, no venga purifíquese, sino que lo novedoso estaba en el por qué deben de purificarse y entrar en el concepto que Juan estaba enseñando en ese momento, que era un concepto de arrepentimiento nacional. O sea, arrepintámonos. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que arrepentirnos todos? Si nosotros vamos allá a la historia de Jonás, cuando llegó a Nínive, recuerda que él iba con una enseñanza clara, o con un mensaje claro. ¿Cuál era la enseñanza de Jonás? ¿La recuerda? Tenía que predicar contra el pueblo, que iba a haber destrucción. La enseñanza de Jonás era sencilla: de aquí a 40 días no, incluso todo se va a destruir. Incluso Jonás se subió a la primera fila, debajo de la higuera, a ver la destrucción, y se enojó porque Dios no porque el Señor tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Ahora, él tenía una enseñanza clara, y la enseñanza clara era: va a haber condenación, va a haber destrucción, y aquí todos ustedes se van a morir.
¿Cuál fue la solución que buscó el rey? Arrepentirse y declarar un arrepentimiento nacional, un arrepentimiento de todos, hasta los animales. Muy bien, hasta los animales vestían de silicio, andaban con ceniza encima, todo el mundo se cambió sus vestidos, se ponían vestidos de silicio, vestidos de tristeza, y andaban todos sucios, puercos, por así decirlo, buscando misericordia. Y Dios vio el arrepentimiento de todo el pueblo y todo el pueblo fue perdonado. Esa generación, por lo menos 40 años después, no sé cuántos años después, Nínive fue destruido, pero el caso es que hubo una acción de arrepentimiento para que la gracia y la misericordia de Dios llegara. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista está diciendo, mire, uno de los requisitos para que entremos a la era mesiánica es que debe haber arrepentimiento. El pueblo de Israel debe arrepentirse para que el Mesías aparezca. Y yo lo que les estoy declarando a ustedes es que el Mesías ya está con nosotros. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos para que entremos en la etapa mesiánica. Ahora les explico esto. Aunque Jesús estuvo en la tierra y habitó entre los hombres, no se entró en la etapa mesiánica. No se entró en la etapa mesiánica. La etapa mesiánica, como tal, la etapa de su reino, la estamos esperando todavía. Porque el Señor va a reinar en la tierra. Y es lo que nosotros le llamamos como el milenio. Esos 1000 años de reinado del Cordero. Esos 1000 años en que Él va a estar reinando con nosotros. Él sí apareció y podemos estar hablando de una etapa mesiánica, pero a la etapa mesiánica que se refiere en las antiguas escrituras es cuando el Mesías reine, es cuando el Mesías gobierne. ¿Me hago entender? Entonces ahora está gobernando de manera espiritual a través de la iglesia, pero un día va a gobernar de manera física y va a juzgar y vamos a verle reinando y se va a sentar en el trono de David. Él está en el trono del universo, pero un día se va a sentar en el trono de David y todas las naciones le van a servir. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere con la etapa mesiánica, lo que nosotros le llamaríamos con la etapa del milenio, el reinado del Señor. Leamos lo que dice Mateo capítulo 3, verso 11. Por eso, y perdone que haga este paréntesis, por eso es que el pueblo de Israel ortodoxo, el judaísmo ortodoxo, no ha aceptado a Jesús como Mesías. Porque entre los requisitos es que haya paz en la tierra, porque el Mesías traerá paz en la tierra. En los requisitos, bueno, hay que todo el pueblo de Israel vuelva a su tierra. Bueno, hay una cantidad de requisitos para que el Mesías se manifieste, y ellos dicen, todavía no se ha manifestado. Y en ese sentido tienen razón. Sin embargo, es que cuando el Señor vino a la tierra, Él vino como cordero. La próxima vez que el Señor venga a la tierra, que es el mismo Señor que vino como cordero, va a venir es como león. Ahorita vino como abogado. Vino como abogado y luego vendrá como juez. Muy bien. Entonces ellos no han entendido, no comprendieron, no tuvieron en cuenta el tiempo de su advenimiento, no tuvieron en cuenta su llegada y su propósito. Por eso la pregunta de los apóstoles cuando el Señor va a ascender al cielo después de haber resucitado es: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Restaurarás el reino? O sea, ¿entraremos a la era mesiánica? ¿Vas a ser el rey de Israel? ¿Te vas a sentar en el trono de David? Esa es la pregunta del pueblo de los apóstoles, porque en sí el judaísmo o el judío o el israelita está esperando es la era mesiánica, la era del reino, donde el rey va a gobernar. Pero el Señor les dijo: a usted no les corresponde todavía saber eso, no es en este tiempo, pero ahora lo que necesito es que prediquen el evangelio de la gracia del Señor. Mateo capítulo 3, verso 11 dice: yo a la verdad os bautismo en agua para arrepentimiento. Arrepentimiento. Es decir, el bautismo de Juan tenía un mensaje bien definido. Era algo como lo que dice Lucas capítulo 3, verso 4 en adelante. Lucas capítulo 3, verso 4. Esta es la enseñanza
Ese es el propósito importante del bautismo de Juan. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos, y mire ese énfasis, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esta era la enseñanza clara de Juan. Bautismo de arrepentimiento. Y les estaba diciendo por qué deben de arrepentirse. ¿Cuál es el propósito del arrepentimiento? Pero vamos a leer las palabras del profeta Isaías, porque esto es clave y fundamental para que nosotros podamos entender también quién es Jesús. Porque hay que tener algo muy interesante y muy claro, y es verdad que el Nuevo Testamento no declara a Jesús como Dios. Aunque encontramos unos textos bíblicos, pero esos textos bíblicos son debatibles. Y yo se lo mencionaba en alguna ocasión a Diego, estuvimos conversando sobre el tema, y yo le decía a Dieguito, es que si mi doctrina, si mi enseñanza está basada en el Nuevo Testamento solamente, tengo un problema entonces. Si mi creencia en que Jesús es Dios está basado solo en el Nuevo Testamento, ya tengo un problema. Por eso es que muchos allá afuera, y muchas religiones allá afuera, ven a Jehová, por así decirlo, del Antiguo Testamento como un Dios diferente al Jesús del Nuevo Testamento. Ven a un Dios del Antiguo Testamento dispuesto a matar a todo el mundo, y ve a un Dios en el Nuevo Testamento dispuesto a amar y perdonar a todo el mundo. Dice, aquí hay un problema, sí. o Dios es bipolar, ¿qué es lo que está pasando? Lo han dividido. Y lo dividen, y es así, pero, ¿sabe? Nuestra enseñanza, nosotros creemos que Jesús es Dios. Amén. Nosotros creemos que Jesús es Dios, pero esa fe y esa creencia que Jesús es Dios no puede estar basada simplemente en el Nuevo Testamento. No puede estar basada en Romanos 9:5, porque esos textos son debatibles. No pueden estar basados en esos textos bíblicos. Nuestra creencia de que Jesús es Dios tiene que estar basada por la interpretación del Antiguo Testamento. Que Dios es el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Era Dios. Tiene que estar basado en los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Yo tengo que demostrar que ese Dios del Antiguo Testamento fue el que se mostró en el Nuevo Testamento. Fue el que vino a dar la cara por nosotros. Fue el que tomó imagen, forma, para poder habitar con nosotros. Les voy a dar un ejemplo de unicidad fácilmente. Usted es maestro, profesor, docente en un colegio, y su hijo estudia con usted, y su hijo está ahí en la clase, pero su hijo lo ve a usted como el profesor, y usted se debe comportar como el profesor. Dentro de la institución. En la institución usted es el profesor. Cuando llega a la casa se convierte en el papá, pero nunca dejó de ser ni papá, ni nunca dejó de ser profesor a la vez. ¿Sí? Entonces, es importante entender, es muy importante entender que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Señor que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y leamos Isaías capítulo 40 entonces. Porque nosotros podemos leer a Juan en Lucas 3:4, que es: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está preparándole el camino a Jesús. Y fue
Juan el Bautista, el que le preparó el camino, el que le allanó todo para que Jesús pudiera empezar a predicar la palabra de Dios. Amén. Es importante entender eso. Pero ¿qué dice el profeta Isaías, capítulo 40? Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y hallen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán, que el Señor ha hablado. Una voz dijo: gritad, y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como la flor en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor, y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, gritad desde las cimas de los montes, gritadlo más fuerte. Oh Jerusalén, gritad y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá: aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará su rebaño como un pastor llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con crías. Isaías 40, del 1 al 11. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? Que la voz que clama en el desierto debe prepararle el camino ¿a quién? Al Señor Jesús. No, Isaías está hablando, Juan es el que está expresando allá y nosotros interpretamos que es el Señor Jesús. Pero Isaías está hablando de que el que va a caminar, nótese lo que dice el verso 3, escuche esa voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Para nuestro Dios. Y más adelante dice que el que se va a manifestar y el que va a gobernar y el que va a reinar es Dios. O sea, Isaías está hablando de que la voz que clama en el desierto estaba preparando el camino a Dios. Y en el Nuevo Testamento entendemos que Juan el Bautista, cuando le preguntan: ¿eres un profeta? ¿Eres el Mesías? ¿Qué es lo que eres? Él termina diciendo: yo soy una voz que clama en el desierto. Se identifica con este texto de Isaías, ¿sí? Y él estaba preparando el camino para Jesús. Entonces yo puedo interpretar y puedo entender que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el Dios que iba a reinar, que va a reinar con nosotros. Amén. El bautismo de Juan tenía como propósito preparar al pueblo judío para la llegada del Mesías, para que fuesen dignos de alcanzar los días del reino mesiánico. Por eso, mis amados hermanos, el bautismo es tan importante, porque el bautismo es previo al reinado del Mesías. El bautismo es antes de que Él comience a reinar físicamente en el pueblo, en la tierra, ¿sí? Y estamos en la etapa, en la época donde debemos de ser bautizados para prepararnos. El pueblo de Israel tenía que ser digno para alcanzar los días del reino mesiánico. Si Israel se arrepentía, el Mesías se revelaría abiertamente y paso seguido restauraría el trono de David y arrancaría la era mesiánica, el reino mesiánico o el milenio, como queremos llamarle. Pablo incluso indica esto a los creyentes de Éfeso, que habían recibido solamente el bautismo de Juan, tal como está escrito. Dijo Pablo: Juan bautizó, Hechos capítulo 19, verso 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento
diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo o el Mesías. ¿Sí? Pablo entiende que el bautismo de Juan era la preparación para que pudieran aceptar a Jesús, como el pueblo no aceptó ese arrepentimiento, sino que lo rechazaron, no pudieron restaurar, o no se pudo restaurar, o más bien no era el tiempo de restaurar, porque si no nosotros nos hubiéramos quedado por fuera de esa salvación. No era el tiempo de restaurar el reino. El Señor lo va a restaurar, pero ya nosotros estaremos vinculados en ese reino. Es por ello por lo que podemos decir que el bautismo de Juan tiene sentido antes de que el Mesías viniera, para poder hacer que Israel fuera digno. Una vez venido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que dice Mateo 3:11, debemos de sumergirnos en el nombre de aquel que es más grande que Juan. ¿Sí? Antes de que apareciera Jesús, tenían que estar arrepentidos. El bautismo era el arrepentimiento. Antes de que apareciera el Maestro, Era la demostración. era la demostración. Ahora que aparece Jesús, debemos de bautizarnos en aquel que es más grande que Juan, porque esa fue la enseñanza de Juan. Por eso Pablo, cuando se encuentra a este grupo de personas en Hechos 19:4, un grupo de personas en Éfeso, les dice: ¿y ya fueron bautizados? Y ellos dicen: sí, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. O sea, nosotros nos arrepentimos, somos discípulos de Juan. Ok, pero un momentico. Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, pero diciéndole a la gente que debían de creer en aquel que vendría después de él, pero que era antes de él. Este es Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Si usted sigue leyendo el texto bíblico de Hechos, entonces ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo, imponiéndole las manos, recibieron el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver otro tema fundamental, y es acerca de la Gran Comisión. Antes de entrar a la Gran Comisión, quiero hacer esta acotación. Recuerdo tanto que en una ocasión, conversando con mi suegro, estuvimos hablando acerca del bautismo. Y yo le mencionaba, estábamos en un debate del bautismo, él defendiendo que la fórmula bautismal tenía que ser en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo defendiendo la postura de que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Yo le dije: no existe ningún texto bíblico donde haya alguien bautizado, no hay nadie bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le dije: muéstreme un bautismo en esa fórmula, porque Mateo 28:19 es una comisión. Vayan y bauticen. Ahí no están bautizando a nadie. ¿Sí? Es entendible. Entonces le digo yo a mi suegro: muéstreme una persona bautizada, con una sola persona. Yo te puedo mostrar más de 3,000 personas solamente en Hechos 2:38, en Hechos capítulo 2. Hay de 3,000 personas bautizadas en el nombre de Jesús. Pero muéstrame una sola persona bautizada literalmente en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él le dio risa y me dijo: le voy a mostrar una. Yo dije: bueno, ¿con qué me iba a salir? Entonces, en ese momento me llevó a Mateo capítulo 3, el bautismo de Jesús. Entonces me dice: mire, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, el Padre habló, el Hijo estaba presente porque era el que estaba bautizándose, y el Espíritu Santo bajó como paloma. Ahí están los tres. Yo le dije que primero es una equivocada interpretación, porque ahí no estaba, que Juan nunca bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, ¿por qué? Porque Juan ya no existía cuando el Señor envió a bautizar en la Gran Comisión de Mateo 28:19. Juan no escuchó nunca eso, ya le habían cortado la cabeza. ¿Sí? Ya había muerto. Segundo, Juan nunca bautizó en títulos para perdón de pecados, o más bien para que recibieran un nombre de salvación, sino que él bautizó en arrepentimiento. Él lo que hablaba era: vengan, hagan tevilá,
para que se arrepientan y den buenos frutos, frutos de arrepentimiento, punto. Sin embargo, le dije lo siguiente, recuerdo tanto que le dije, le voy a aceptar que Juan bautizaba en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, aunque no es así. Pero vamos a decir que sí es así, para que usted no se preocupe. Pero le voy a demostrar que el bautismo de Juan fue un bautismo que inició, pero que luego cambió por el bautismo en el nombre de Jesús. Todos aquellos que fueron bautizados como Juan bautizó, debieron volver a bautizarse como el único bautismo que existe para salvación. Y nos fuimos a Hechos capítulo 19. Y ahí demostré que estos discípulos de Juan, que habían sido bautizados de la manera en que Juan los bautizaba, tuvieron que bautizarse de nuevo en el nombre de Jesús. Entonces, aunque no existe eso que él me estaba tratando de demostrar, no es así, la interpretación no es correcta, pero si así hubiera sido, tendrían que volverse a bautizar en el nombre de Jesús. Y yo le decía, esto significa que todos aquellos que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo deben de ser bautizados en el nombre de Jesús. Si usted aclara o usted afirma que ese es el bautismo de Juan, tienen que volver a ser bautizados ahora en el nombre de Jesús. Y ahí quedó la conversación y se dañó hasta la cena y ya no pudimos cenar más. Pero bueno, son anécdotas que suceden. Vamos a hablar de la gran comisión.